Doctor Hernando Ida, ¿qué tan difícil es hablar japonés, hombre? Me imagino que mucho, porque obviamente uno en películas ha visto alguno que otro que dice sayonara, el resto uno no conoce ninguna otra interlocución en japonés, ni me faltaba, no, me imagino que dicen que el idioma más difícil es el español, pero pues no conozco nada, absolutamente nada del tema japonés y creo que pues obviamente el desconocimiento hace que la ignorancia le cueste a uno más trabajo. ¿Cómo en la historia, cómo se ve involucrado usted en una demanda por el tema de este lío que denunció Katy Jubinao, del contrato que se le dio para enseñar japonés a la gente del departamento del Magdalena? Uno se imagina muchas locuras, pero yo nunca me imaginé que hicieran un contrato para enseñarle a los magdalenenses japonés. Bueno, creo que allá hay dos elementos. Uno, el que presentó mi colega Katy Jubinao, que creería yo que no era tanto enseñar japonés, sino por el hecho de que la universidad enseñaba japonés, le dieron puntos adicionales para poder ganarse la licitación del momento. Todo fue hecho con una presunta intención de favorecer a la universidad exclusivamente. ¿Qué universidad? Bueno, realmente no es la universidad, es la Fundación San José, tan de moda por estar otorgando certificados a profesionales o técnicos que nunca cumplieron currículum académico. Entonces, más allá de presentar aparentemente falsificaciones en documentos públicos, como otorgar diplomas y certificar temas que aparentemente, repito, la Fiscalía está investigando, hoy tiene esa fundación en la mira de las autoridades y obviamente con lo que reportó mi colega, denunció mi colega que había hecho el departamento del Magdalena, nos dio a pie a nosotros para investigar también un segundo contrato con presuntas irregularidades que fue puesta a consideración de la Fiscalía Delegada de la Corte en días anteriores. ¿Y cuál es la diferencia entre el contrato de Katy Jubinao que denuncia a este que usted denuncia? Vea, don Víctor, es exactamente igual. Es una clonación de uno y del otro, al punto que la funcionaria que tenía Caicedo pasó después en el gobierno de Martínez y firma también por delegación expresa del señor Rafael Martínez el contrato con la Fundación Santa Fe. Uno fue hecho en el 2022 y el otro fue hecho en el 2025. Uno por 12.705 millones y otro por 13.714 millones. El de 13.000 es el de Martínez. Sí, señor. O sea que es más alto del que firmó Caicedo. Exactamente. Bueno, fueron 3 años después, entonces tendrían como incremento. Hubo un incremento ahí. Sí. ¿Y la diferencia del uno del otro en lo que iban a enseñar es lo mismo? Lo mismo. ¿Japonés? Supuestamente alfabetización. ¿De japonés? Pues habla de alfabetización. ¿Sí? Katy agrega el término japonés, pero realmente es alfabetización. Alfabetización supuestamente el mismo núcleo que había hecho Carlos Caicedo. Es decir, primero los alfabetizaron a los magdalenenses en japonés y luego con Rafael Martínez lo alfabetizan precisamente en español. Eso es lo que se pudiera concluir de la denuncia de Katy y obviamente yo hablo por lo que me corresponde y es que en el contrato que yo investigo aparece es alfabetización. ¿Y usted qué le dijo a la Fiscalía? ¿Qué le pide a la Fiscalía?
aquí hay presumiblemente o presuntamente 3 hechos delictivos. Uno es un direccionamiento de contrato. Lo hacen exactamente igual. Tanto que tiene además la Universidad Cooperativa de Colombia plantea hacer lo mismo por 5.700 millones de pesos menos. Y no lo aceptan. Aceptan es el de la Fundación San José, el de la Fundación San José. Esta además tiene lo que Katy también denuncia, kits escolares con unos sobreprecios de 35.000 pesos el kit a 310.000 pesos. Entonces, ahí nada más en lo que se refiere a kits, están hablando de 1.900 millones de pesos en mayores valores. Ya hablé de el valor del contrato, que crece aún cuando había una propuesta inferior en 5.700, y terminan haciendo las cosas típicas de estos gobiernos, en particular los que han venido precediendo la alcaldía y la gobernación. Y eran grandes reuniones, lanzamientos, publicidad, y se gastan en un contrato de alfabetización 415 millones de pesos en publicidad del contrato, y se gastan en la clausura del proyecto 200 millones de pesos en una parafernalia que obviamente elevan valores del contrato. Obviamente no se gastaron los 200 millones, ni en publicidad los 415. Eso sirvió para las causas de Fuerza Ciudadana y de lo que representaba políticamente, presuntamente, el gobernador Martínez y el gobernador Caicedo. Pues hombre, los amarios, lo que nos preguntamos es, todas las denuncias que, entre otras cosas, usted gran parte ha presentado ante los entes de control y la Fiscalía, esas denuncias allí extrañamente permanecieron dormidas. Últimamente llamaron a juicio a Carlos Caicedo, pero aquí hay cualquier cantidad de irregularidades que están frente a los ojos de todos nosotros. La pregunta es, ¿esto nuevo que acaba de denunciar, esto realmente le van a prestar atención y no simplemente va a ser otra de las cosas con las que olímpicamente sale Carlos Caicedo, como si efectivamente, a pesar de las evidencias mostradas, pues hombre, no pasa absolutamente nada? Víctor, ellos han tenido una transformación, y es que al comienzo Caicedo aparece como el gran redentor de la ciudad, y poco a poco la ciudadanía se ha dado cuenta de que no existe tal redentor. Lo que hay atrás es un presunto hecho delictivo permanente. Y claro, el hecho de sostener un poder local les daba a ellos mucho juego con poder controlar los órganos de control. A partir de que el señor Caicedo fue elegido gobernador y se convirtió en aforado, los procesos pasaron a la Corte Suprema de Justicia. Y la Fiscalía delegada ante la Corte, obviamente, ante cada denuncia por haber sido aforado, lo toma a ellos como parte fundamental de su competencia. Y es así que yo no presento la denuncia contra el exgobernador Martínez en Santa Marta ni en el Magdalena, sino lo hago ante la Fiscalía delegada en la Corte, en la Fiscalía General de la Nación. Los procesos son diferentes, se investiga diferente, allá se habla en otro nivel, no como ocurría otrora aquí, que ciertos funcionarios engavetaban procesos, no los tramitaban, los dejaban perder por vencimientos de término. No, allá en la Corte es a otro precio, allá en la Corte no importa
si eres persona reconocida o no reconocida, simplemente si violaste o no violaste la ley. ¿Usted sí cree que entonces esta historia por lo menos va a tener mayor atención? Estoy convencido de eso. Yo creo firmemente en la justicia, tardía, pero llega. Fíjese que no ha resultado con el tema de la ESMAD. Porque desde que usted puso denuncias, eso lo congelaron. Hoy la ESMAD es una jauría, una disputa interna de sindicatos, todos aforados políticamente, por así decirlo, y que representan intereses políticos, pero lo que menos le importa a los sindicalistas que están allí y mucha de la gente que trabaja allí es la realidad que está viviendo la ciudad de Santa Marta. O sea, la justicia no ha llegado hasta el ESMAD. Esperemos que a raíz del debate que quedó aplazado en el mes de diciembre por circunstancias propias del Congreso, como era la ley de financiamiento, cuando retomemos el próximo 16 de marzo, podamos hacer ese gran debate que la ciudad está esperando. Un debate donde está citado el procurador, el contralor general, donde está la ministra, el superintendente de servicios públicos y el alcalde de Santa Marta, obviamente, con el presidente del consejo y los concejales, todos los gremios y personas que quieran intervenir. Y ese va a ser un debate que va a concluir con pulsas de copias seguramente a los entes de control como la Fiscalía en este caso, porque tendremos que recordar las denuncias que se han presentado y que obviamente no han avanzado. Acuérdense que como es una institución de índole distrital, la competencia de la investigación quedó recurrida a los fiscales aquí en Santa Marta. Y es donde decíamos que particularmente aquí a veces da la sensación de que los procesos no avanzan. Eso hay que pedirlo para que exista un control excepcional en plena comisión y entonces la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría entren a pedir los expedientes y que puedan ser analizados al nivel de Bogotá. Doctor Guida, ayúdeme a recordar, ayúdeme un poquito con las fechas. ¿Cuántos años tiene Sergio de Granados de internacionalmente estar en responsabilidades que desde esa línea ha seguido mirando la ciudad de Santa Marta? ¿Cuánto tiempo? Sergio de Granados cumplió 5 años al frente de CAF. Ajá. Y acaba de ser reelegido por 5 años más. Yo le hago esta pregunta porque si hay alguien que se ha acordado de Santa Marta todo el tiempo, no importa dónde ha estado, no importa, en Santa Marta, en Bogotá o en cualquier parte del mundo, Sergio ha hablado de Santa Marta. Pero alguna vez le pregunté, ¿por qué razón todas esas buenas intenciones y compromisos que él ha querido para la ciudad no se han materializado? Y la respuesta es, en todas ha estado al frente Carlos Caicedo. Y mientras esté Caicedo, no le da vía libre al tema de Sergio Díaz Granados, que es un tema de la ciudad. ¿Eso es así? Es así. La persona de Carlos Caicedo y su egolatría no le permite que otra persona con superiores calidades que las de él puedan ayudar a la ciudad, porque él se cree el redentor, el Rodrigo de Bastida, que regresó después de 1525, para él entonces refundar a la ciudad de Santa Marta. Y eso solo cabe en mentes que son egocéntricas, que sienten envidia y no permitan que puedan destacarse otras personas. Y es así, y soy testigo de excepción de las veces en que Sergio Díaz Granados ha intentado colaborar con la ciudad de Santa Marta y siempre ha encontrado
obstáculos, como sucedió en los gobiernos de los Fuerza Ciudadana y en la alcaldía de Santa Marta. Yo le hago esta pregunta porque conocí de muy buena fuente el hermosísimo proyecto que hay en la Plaza de la Catedral y en lo que la quieren convertir. Pero ojalá esto se convierta en realidad, porque es un paso importante, pues ahora que hay un alcalde distinto a Fuerza Ciudadana, pueden facilitarse otras cosas en beneficio de realizar estos proyectos. Pero ahí hay unos recursos muy importantes que dejarían esa Plaza de la Catedral con todas esas inversiones, la casa de Madame Agustín, todo eso cambiaría por completo ese escenario, hombre. No, imagínense usted que pudiéramos recuperar ese edificio hermoso del Consejo de Santa Marta, otrora Consejo de Santa Marta, que fue el Palacio de la Alcaldía en su momento, todo el frente de la Catedral de Santa Marta, la Casa Madame Agustín. Digamos algo que afea mucho las ciudades y los centros históricos, los sistemas de cableado eléctrico y de transmisión de datos. Soterrar eso sería darle a la ciudad un reconocimiento, porque daría a la muestra sin obstáculos ninguno la bella arquitectura que todavía queda en ciertos sitios y ciertas calles de la ciudad de Santa Marta. Sería un buen momento para reconocerle, ya que en los 500 años, el año anterior, no pudimos realizar grandes obras en pro de la ciudad. Volver a terminar la fase del Plan Centro. Es que el Plan Centro quedó hecho hasta la mitad, falta otra mitad. Volver a manejar nuevamente el famoso proyecto del sistema de transporte público que la ciudad abortó en los periodos de Caicedo y subsiguiente. No ha pasado nada con ese proyecto. Un proyecto que lo que hicieron fue con el tema del sistema estratégico arreglar unas cuantas vías, pero dejaron morir lo que se planeó y se estructuró desde el gobierno del presidente Álvaro Uribe y los gobiernos subsiguientes. ¿La campaña cómo va? Bien, bien, yo diría que estamos haciendo nuestra tarea como corresponde. Esperemos que el 8 de marzo la ciudad y el departamento tomen decisiones conscientes, no se deben llegar o llevar por ilusiones, por temas económicos. Todo eso es pasajero, es del día. Y como decía alguien, fiesta hoy, pobreza mañana. Yo creo que hay que escoger a los mejores por el bien de la democracia y esperamos tener el respaldo mayoritario para estar entre los 5 congresistas representantes del Magdalena para que podamos seguir trabajando y gestionando por nuestro territorio. Las campañas han tenido algunos momentos en los cuales ha habido muchísimos ataques. Pues usted siempre se ha mantenido al margen de todo esto, pero llegó un momento en el cual empezaron a rodar algunas versiones en que usted se desmontaba, que usted no iba más. Usted jamás habló de eso, pero yo aprovecho ahora para preguntarle, ¿momentos como esos corresponden a esas estrategias que algunos practican o hubo un momento de crisis de su campaña? Yo tengo que decir, desde cuando tengo uso de razón política, y estoy hablando cuando desde los 14 años José Ignacio de Granados Alcemora y aspiró y nosotros aprendíamos a ser los pirinos en política, siempre y toda la vida hemos escuchado que de Granados está ahogado. Siempre. No es ahora, no es ayer, toda la vida se ha hablado de que ellos están ahogados. Y año tras año o con periodo tras periodo, elección tras elección, hemos demostrado la solidez de un movimiento que así lo quieran ahogar muchas personas, aún mantenemos credenciales, aún
estamos vigentes. Esperamos el 9 de marzo al amanecer estar celebrando con los compatriotas que nos acompañaron y obviamente esperamos mantener esta credencial para el servicio de todos los magdaleneses. La vez pasada que usted nos dio una entrevista, yo creo que yo le pregunté de fútbol y usted me dijo, yo no soy muy bueno con fútbol, pero algunos jugadores de fútbol a veces nos corren bien, no son muy estéticos corriendo, pero de pronto no son muy grandes tampoco en la cancha, o sea, no son corpulentos y nada por el estilo, pero de pronto le dan la papaya y ¡pam! Tenga. Ahora cuando usted dijo eso, es que siempre nos han ahogado antes. Es como el jugador que no brilla mucho, pero es muy efectivo. ¿Es algo parecido? Totalmente. Yo recuerdo, y tú también debes remembrar, el famoso 2-2 con Cali en el Eduardo Santos en el año 68. Ese gol... Bueno, yo estaba en la cuna todavía. Bueno, no creo, pero ese gol, que creo que ha sido el gol más cantado en la historia de Santa Marta, lo hizo una persona relativamente pequeña, que era el 10 del equipo del Unión, y esa bola entró, creo que por el soplo que todo el estadio le pegaba, porque entró muy lentamente. Pero era un equipo muy humilde, era un equipo que tenía buenos jugadores, no sobresalientes en comparación a un Deportivo Cali que tenía las estrellas del momento y tenían los recursos. Y este es un equipo de paraguayos. Pegaban duro. Tenían hambre. Sí, y con eso fuimos campeones. Yo creo que lo importante es estar entre los 5. La credencial vale exactamente igual. En el Congreso se vota individualmente. Y bueno, lo importante es continuar trabajando por Santa Marta, por el Magdalena, haciendo el control político que nos corresponde y gestionando para el beneficio de todos. ¿Pero le llama la atención que a los diagranados los ataquen de esta manera? Siempre no hemos estado nunca en temas que pongan en situaciones complejas a la familia, al grupo. No, hemos conservado una tranquilidad, hemos manejado las cosas con seriedad, con honestidad y bueno, seguiremos trabajando de igual manera hoy, mañana y siempre. El remate de la campaña, ¿qué diferencia va a marcar con lo que ha hecho hasta el momento? Lo he visto en muchísimos lugares. Seguiremos, tenemos una gira esta y la otra semana, esta todavía pública, la otra semana más en recinto cerrado. Caminaremos el departamento en una última gira, estaremos en el sur. Mañana tendremos una ida al banco y remataremos el fin de semana en el centro del departamento y nos queda el río como los últimos lugares y el norte para ya culminar, si Dios quiere, el 7 con la tarea hecha y el 8 esperando los resultados del depósito de los votos en la democracia en el departamento del Magdalena. Los pueblos ribereños, los pueblos que tienen ríos, que están a la orilla del río, han sufrido con el tema del ferry. Usted se interesó mucho en ese tema, hizo también varias denuncias. ¿Al final se logró algo importante? Ferry y puente, pareciera que fueran cosas, ambas están en el río, pero que también tienen muchísimos dolores. Claro, estuve el sábado en Concordia y uno de los mecanismos que utilicé fue el ferry que está entre Swan Atlántico y Cerro de San Antonio. Ese ferry está siendo investigado por la Corporación Autónoma bajo el mismo criterio que el de Salamina, y es que el manejo de los ferries están afectando las riberas y produciendo erosión, y además que no cuentan con las licencias ambientales permitidas
como tampoco del Ministerio de Transporte. Entonces, independientemente, ve uno la necesidad urgente de los puentes. Es que todavía nosotros no podemos estar en los comienzos del siglo pasado, cuando los vapores eran los que transitaban el río Magdalena y existían los ferries. ¿Hace cuántos años el ferry sobre el río Magdalena, a la altura de Palermo con Barranquilla, desapareció? En el año 73, Misael Pastrana Borrero inauguró el antiguo puente que comunicaba Barranquilla y el Magdalena. Desde esa época los ferries se fueron desplazando. Llevamos 3 puentes ya construidos, digamos, desde el centro del departamento, poquito más atrás, hasta el norte. Y es así como el de Santana, el de Plato y obviamente el de Sitio Nuevo. Son 3 puentes que están faltándonos un cuarto, que es el denominado Puente de la Hermandad, entre Puerto Giraldo y Salamina. Yo creo que los ferries tienen que desaparecer por seguridad y además por costos de tránsito de vehículos y la posibilidad de que los temas agrícolas que sean competentes con los mercados que están en el departamento del Atlántico. Dígame algo en japonés. Sayonara. Muchas gracias, doctor Guido. A usted, Víctor, muy amable por la invitación.